Bueno, buen día, buenos días. Primero de todo quiero agradecer a las organizadoras de este evento que hayan invitado como la primera conferencia, como para dar un cierto marco. No sé si os va a interesar mucho lo que voy a dar, porque, bueno, es más bien una especie de ladrillo filosófico, porque, bueno, soy diseñador, ni vengo de las artes, vengo de la filosofía, aunque me he dedicado casi toda la vida ética de la teoría de las artes. Bueno, cuando me plantearon que interviniera en este evento, pues pensé en buscar una temática que pudiera tener algún interés. Y la temática esta tiene que ver con las dos cosas que están planteadas en el título aquí. Primero, un concepto, que es este en inglés entanglement, traducción más común y creo que correcta es entrelazamientos, término que viene de la mecánica cuántica. O lo comentaré. Entonces, un poco la idea es que me da la sensación, aunque no puedo uno estar seguro completamente de las cosas, que se está creando un concepto que se está utilizando, aunque el concepto proviene de la mecánica cuántica, se está utilizando para otros contextos y que creo que es interesante para las cuestiones que nos interesan a nosotros, ¿no? De la creación, del ámbito del diseño, del ámbito del arte, creo que también del ámbito de la gastronomía, por ejemplo, y probablemente otros ámbitos. Porque, bueno, lo que veo es que hay cada vez más pensadores o artistas, ¿no?, que están utilizando este concepto. Naturalmente, este concepto es bastante indefinido, pero es como una metáfora o una idea guía, ¿no?, que creo que es útil. Y es útil para lo que pone ahí en el subtítulo, para pensar de otro modo. Porque en el ámbito de la creación, de las prácticas estéticas en general, que incluyen el diseño, las artes, etcétera, etcétera, todavía estamos muy atrapados en un modo de pensar viejo del pasado. Los desafíos que tenemos ahora en este siglo creo que exigen que desde las prácticas estéticas seamos plenamente conscientes de la necesidad de pensar de otro modo que el que hemos venido pensando desde hace algunos siglos. Bueno, entonces mi presentación la voy a dividir en 4 momentos, ¿no? El primero es la cuestión que estaba comentando hace un momento del pensar de otro modo. En segundo lugar, la cuestión de la necesidad de un cambio de paradigma que en otros ámbitos, por ejemplo en la ética y la política, es un cambio que ya se ha producido hace tiempo. Que, bueno, en distintos aspectos todavía se están en tránsito, ¿no? Lo que intentaré argumentar es por qué es importante también para pensar el diseño y el arte, que es lo que
realmente nos interesa. Bueno, la idea principal es que los modos de pensar de los últimos siglos y en el que todavía estamos muy atrapados en el ámbito de las prácticas estéticas, domina lo que los filósofos han llamado la filosofía del sujeto o la filosofía de la conciencia, y que consiste básicamente en esa forma de pensar que fundó la filosofía moderna en la época barroca, básicamente, y cuyos nombres más importantes pues, son Descartes y Francis Bacon, que introdujeron esta dupla, estos conceptos que van siempre unidos, de sujeto y objeto. Es decir, de pensar en el ámbito que sea, del conocimiento, de la ciencia o de la acción, sea la acción económica, sea la acción política, la acción ética, etc., pensarlo siempre desde un sujeto que en el plano del conocimiento pues, se hace representaciones de los objetos, o bien un objeto, ¿no? Entonces, esa gran dicotomía traspasa completamente todas las formas de pensamiento de la filosofía, de la economía, de la teoría del arte, de la estética, de la filosofía de la ciencia, de la teoría del conocimiento, epistemología, etcétera, etcétera. Ese esquema ha venido dominando todas estas formas de pensar hasta recientemente, y de hecho en algunos ámbitos y para mucha gente pues sigue siendo el modo de pensar. Cuando se plantea un problema hay que saber quién es el sujeto, qué hace, ¿no? Y cuál es el objeto. En el plano filosófico, este modo de pensar, como decía antes, lo fundó básicamente Descartes en la epistemología, básicamente, con su concepto de un ego, yo, que piensa, ego cogito cartesiano, que fue complementado por otros pensadores, por ejemplo, en la política, en la ética, pues Hobbes, por ejemplo, da un perfecto modelo de la filosofía del sujeto, ¿no? En Hobbes, el problema de por qué existe la sociedad, porque hay un Estado, pues se resuelve por un contractualismo pesimista, porque los individuos, los sujetos, quieren tener seguridad y acuerdan ceder una parte de su libertad para conseguir esta seguridad que nos da el Estado. Todos los pensadores liberales, pues lo mismo, siempre este modo de pensar, hay un individuo que actúa en el plano político, la vida social se piensa siempre desde estas individualidades, ¿no? Desde este sujeto. Y incluso en el campo de la ética o la teoría del arte,
nos encontramos con lo mismo, ¿no? Aunque siempre hay como un doble sujeto en el ámbito de la ética, ¿no? Hay el sujeto creador, el artista creador, eso es yo que normalmente pues, se expresa a través de sus obras, y luego hay otro sujeto que es el receptor, el público, ciencia. Pero toda la estética, porque la estética clásica evidentemente está dominada por este esquema del sujeto y el objeto, ¿no? Y no digamos en economía, cuando el sujeto que tiene intereses y que busca su enriquecimiento. Bueno, digamos, en el ámbito de las prácticas artísticas, pues tenemos, en fin, he puesto aquí algunos ejemplos de cómo esta filosofía del sujeto sigue presente cuando planteamos los problemas o intentamos pensar o comprender fenómenos del diseño o los fenómenos gastronómicos, por ejemplo, que es también una práctica estética, o en fin, esta dupla con dos sujetos, ¿no? El creador o el espectador, el productor o el receptor, el artista, el cocinero, el usuario. Bueno, entonces, en el ámbito de las grandes filosofías, esta filosofía del sujeto culmina en Kant. Kant es el mayor representante, exactamente después de Descartes, de este modo de pensar. Pero ya en el siglo XIX, algunos pensadores se dieron cuenta de que este encumbramiento del sujeto es erróneo. No hay tal sujeto individual y desconectado de la historia y de la sociedad. Fue pues, Hegel el primero que intentó descentrar el sujeto y mostrar que el sujeto es un producto de la sociedad, es un producto de la historia, ¿no? Y Hegel propuso sustituir esta dupla de sujeto-objeto por otra categoría que él llamó espíritu. La famosa fenomenología del espíritu es pues, una crítica en toda regla a las formas de pensar de moderna, sujeto-objeto, ¿no? Para Hegel, el sujeto y el objeto son un producto de la sociedad y de la historia. El problema de Hegel, que luego tuvo Marx y sociólogos en general, es que normalmente terminaron sustituyendo la dupla sujeto-objeto por un macrosujeto, ¿no? Que es Marx, pues el capitalismo, que este macrosujeto del que los individuos concretos pues, serían casos particulares o un tipo de sujeto pasivo que hace cosas, es el capitalismo, no los individuos. Y por eso esa forma de pensar ha sido muy criticada. Sigue presente. Otro proyecto de descentramiento que en el pensamiento filosófico ha tenido mucho éxito es el enfoque lingüístico, ¿no? El giro lingüístico de la filosofía, o digamos el descentramiento lingüístico, ¿no? Si pensamos que la sociedad existe, la sociedad humana existe porque nos comunicamos entre nosotros, porque podemos hablar entre nosotros, y intentamos comprender el fenómeno del lenguaje y de la comunicación,
Si lo intentamos hacer con el esquema de la filosofía del sujeto, no podemos avanzar nada, no entendemos nada, por la simple razón de que el lenguaje no tiene un sujeto. El lenguaje es compartido, existe porque hay individuos que hablan una determinada lengua y se comunican entre ellos. Y entonces eso implica un cambio de paradigma, efectivamente. Un cambio de paradigma pues, que ha sido útil para distintos pensadores, por supuesto, los que empezaron esto, como Wittgenstein, o un poco más tarde, el segundo Heidegger, no el primero, el segundo, el de los años 30 hasta su muerte, ¿no? Y que, bueno, pues esto ha servido, este enfoque lingüístico es otro modo de pensar, es un paradigma en el que la sociedad está constituida por sujetos que se comunican, que hablan acerca de los objetos, intercambian de los objetos. Por tanto, implica un enfoque de interdependencia. Ya no se puede pensar al individuo desligado, óbvio, ¿no? Como dentro de la sociedad, sino que lo que importa son las interacciones. Y este modelo pues, ha servido no solo para explicar todos los fenómenos de comunicación, la esfera pública, también ha servido mucho para nuevas maneras de pensar los problemas éticos, los problemas políticos, ¿no? O el funcionamiento de muchos aspectos de la sociedad. Y de hecho, digamos, dentro de la filosofía, pues este enfoque, hay muchas variantes. Esto estoy sintetizando mucho. Este enfoque ha tenido mucho éxito. Un proyecto de descentramiento más exitoso, ¿no? Se habla en general de filosofía. Yo en el siglo XX un giro lingüístico, dentro del cual ya estamos. Ahora, para las cuestiones de el diseño, para pensar el diseño, el arte, etc., este esquema es un poco insuficiente, ¿no? Y por ello, bueno, es que hay una serie de pensadores que están intentando en una línea igual de descentramiento del sujeto, es decir, como oponiéndose siempre como crítica a las formas del pensamiento clásico moderno, dupla sujeto-objeto. Lo que podemos ver es que a partir de los años se está produciendo una revisión del enfoque intersubjetivo que ya empezó a intentar Hegel, Marx, Wittgenstein, Heidegger, etc., en el sentido de que los objetos, digamos, los sujetos no solo hablan o actúan sobre los objetos, sino que aparece la idea de que hay una agencia material, expresión más utilizada al respecto. Es decir, que el enfoque intersubjetivo no solo trata de los sujetos que producen objetos o que hablan sobre los objetos o conocen a los objetos, sino que los objetos también actúan sobre nosotros. Hay una agencia material, como se la llama.
Y por tanto es un enfoque que, digamos, prioriza no solo la interacción entre los individuos, sino la interacción entre los individuos y los objetos. Por tanto, no es que desaparecer los objeto y objeto, sino que quedan pensados de otra manera. Entonces, este evento aquí, estas jornadas, congreso, reivindica una variante de este nuevo enfoque, introduciendo el concepto este de intracción de Karen Barat. Para llegar aquí, pues ha habido toda una serie de antecedentes, ¿no? Que no voy a entrar, pero solo para recordar que están ahí. Esta reformulación o revisión del enfoque intersubjetivo, yo creo que empezó en los 70 con la teoría de sistemas, Ludwig von Bertalanffy, y con el desarrollo de enfoques ecológicos, ¿no? De distinto tipo. Uno muy popular en su momento, en los años 70, fue el de Lovejoy, que planteó pues, que la Tierra es una unidad sistémica, ecológica, la llamó. Entonces, bueno, este tipo de enfoque se desarrolló y a partir de los años 90, volveré, yo no, enfoque de teorías de la mente, la filosofía, que conoce como el nombre de enactivismo. Años 90, Valera, Durana, Thompson publicaron un libro conocido que luego ha generado hasta el día de hoy todo un enfoque de la seres vivos, entorno. De biólogos, antropólogos, ¿no? Que publicó un libro conocido. O me interesaba mucho a mí, que es Malphuris, que es un paleoantropólogo, que ha desarrollado toda una teoría de cómo los objetos forman nuestra mente. A partir del primer arquitecto que creó la primera herramienta, ¿no? Y cómo las herramientas, aquellos objetos que fuimos creando en el pasado, fueron configurando nuestra mente, ¿no? Bueno, son nombres que creo que conocéis. Autor de referencia de este evento pues es Karen Barat, ¿no? Que ha puesto como una segunda edición, pero la primera es del 98, de este libro, Meeting the Universe Halfway, donde formula sus ideas principales en torno
el concepto de entanglement, de entrelazamiento. El concepto de entanglement el concepto básico de este evento, esta interacción, el concepto de interacción es poco como lo desarrolla Karen Barat, es un concepto derivado de entanglement. El entanglement es el concepto básico. Solo recordar, porque no voy a entrar ahí en el tema, ¿no?, que el término entanglement lo introdujo Erwin Schrödinger, el físico de los 30, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica y conocido por aquella paradoja del átomo, estar vivo y muerto. El término nació en el año 35, al parecer, las informaciones que yo tengo, en una carta a Einstein, carta en alemán, y que en alemán entrelazamiento o entanglement es Verschränkung. Terminó exactamente, y de hecho el mismo Schrödinger tradujo la palabra Verschränkung al inglés como entanglement. Por tanto, esto está claro, ¿no? El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que no percibimos ni conocemos a nivel de la experiencia del mundo físico cotidiana, ¿no? Es un fenómeno que no era conocido por la física básica ni por la relativista. Y un fenómeno en el que dos o más partículas están relacionadas entre sí, de modo que cuando una cambia en algún momento, las otras también. Aunque haya mucha distancia. Extrañísimo, porque bueno, se ha demostrado de momento a nivel de varios miles de kilómetros, pero es un fenómeno a partir del cual pues, se ha especulado sobre la posibilidad de ¿cómo se llama? En Star Trek, por ejemplo, desplazaban al instante de un sitio a otro, ¿no? Pues que este fenómeno es lo que posibilitaría a lo mejor en el futuro una tecnología para desplazarse instantáneamente de un sitio a otro. Entonces, en la mecánica cuántica, pues esto tiene sus explicaciones, hay las ecuaciones que determinan este fenómeno, pero es un fenómeno un poco contraintuitivo, pero que lo que apunta es que hay interrelaciones, relaciones o intraacciones, como las llama Barat, que llevan a que haya una correlación entre los estados o las propiedades físicas observables de partículas que pueden estar muy lejos y que se producen al instante, simultáneamente. No hay una información que tenga que viajar hasta otro, sino que se produce simultáneamente. Es algo que es contraintuitivo. Lo que es interesante, que pensadores como Karen Barat o Alba Noé, que enseguida hablaré, pues han trasladado este concepto para entender fenómenos más complejos que los de la física cuántica o fenómenos ajenos a la física cuántica. Por tanto, se trata de un desplazamiento de una categoría que se genera o que nació en un contexto y se empieza a utilizar en otro.
¿no? Bueno, Karen Barad, y bueno, ya seguramente la mayoría de vosotros conocéis, es una física. Ella sí hizo su tesis doctoral sobre mecánica cuántica, precisamente, pero que luego, a partir de sus conocimientos de física, pues ha desarrollado como filósofa toda una epistemología, toda una ontología, toda una ética y una política, y es conocida, muy conocida, por ser una teórica queer. Esto aquí no nos interesa, un poco menos, ¿no? Y su pensamiento versión anterior, propuesta teórica como Essential Realism, realismo agencial. Una cosa un poco extraña, que ignoro por qué es así, es que aparte el libro en inglés, que no Universe Halfway, las síntesis de esto están en alemán. Por ejemplo, su exposición más completa de lo que es realismo agencial, no, aparte de su libro, está en inglés. Español solo hay traducido, pero no. Aquí vemos esa síntesis de lo que es el realismo agencial. Entonces, en cualquier caso, quiero recordar que este primer libro del Mittal, en el prólogo dice esto, ¿no? Este libro es sobre entrelazamientos. Sobre entrelazamientos. Y dice, estar entrelazado no es simplemente estar vinculado con otros, como fueran entidades separadas, sino que carece por falta de independencia, la existencia autocontenida. La existencia no es un asunto individual. Los individuos no preexisten a sus interacciones. Más bien, los individuos emergen a través, como parte de su intracción entrelazada. Esta frase yo creo que es lo principal, es la idea. Lo individual entrelazamiento. Entonces, esto es claramente un enfoque radicalmente opuesto al modo de pensar tradicional del sujeto y el objeto, ¿no? Que permite pensar las cuestiones de la epistemología, las cuestiones políticas o éticas o de la ontología, que permiten cuestionar pues, las formas del pensar tradicional, porque al fin y al cabo, luego, en las últimas décadas, se ha visto que ese sujeto que piensa, que conoce, que actúa sobre los objetos o con los demás, etc., acaba en realidad era una sublimación filosófica del varón blanco occidental que actúa en el mundo, conoce el mundo y es señor de la naturaleza. Este enfoque ya es automáticamente crítico de ese modo de pensar. Por tanto, claramente en Karen Barad
pues tenemos un modo alternativo de pensar que para nosotros creo que puede ser muy útil, y espero verlo en las intervenciones que habrá mañana, ¿no? ¿Cómo entiende Barat el entrelazamiento? Igual que con el síntesis está en inglés. Lo vamos a ver. Es la mejor síntesis sobre... Bueno, como ya se ha comentado, creo que todos saben, ¿no? El enfoque Barat sostiene que la materia y el significado se entrelazan solo representando. Inmerso en las prácticas Bueno, yo creo que no es muy necesario ahora que entremos en esta teoría general del conocimiento y realidad, o sea, epistemología y ontología, que se llama esencial. Gustaría ir más bien a lo que puede ser más interesante para vosotros. Pero en cualquier caso, las teorías siempre son discutibles, obviamente, pero el realismo agencial pues desarrolla una perspectiva que, partiendo de la mecánica cuántica y esa idea de entrelazamiento, nos muestra que no existe objeto que observe, comprenda fenómenos, conocer entrelazada, ¿no? Ences, objetos de fenómeno, objeto y objeto preexistente a el entrelazamiento interactivo, ¿no? Por tanto, lo que llamamos propiedades objetivas son fenómenos, no objetos abstractos. Bueno, todo esto pues probablemente sea aburrido para la mayoría de vosotros, pero que sepáis que está ahí, y a ver si alguien se anima, o algún editorial se anima a traducir estos libritos que están en alemán y que están muy bien, y son escritos recientes de los últimos 10 años de Karen Barat, para que podamos tener acceso. El segundo pensador, filósofo, el que quería hablar y que seguramente sea más desconocido para todos vosotros, es Alba Noé. Alba Noé es un filósofo norteamericano, año 64, que bueno, ya fue un niño prodigio, ¿no? Porque hizo los másters, ¿no? En la Universidad de Columbia empezó, luego el doctorado en Harvard, y enseguida lo fichó la Universidad de Berkeley como profesor jovencito, y ahí sigue todavía. Es decir, bueno, la élite de las universidades mundiales, ¿no? Su trayectoria hasta estos últimos años ha sido en
el campo de las ciencias cognitivas. Es decir, él se dedicaba sobre todo a la teoría de la percepción, trabajando pues, con neurocientíficos, neurólogos, en fin, en un contacto muy estrecho con las ciencias que investigan sobre el cerebro y los fenómenos como la percepción, conocimiento, etc. Y su carrera publicando en revistas científicas de las más bien indexadas y serias del mundo. Sin embargo, en el año 2015, por primera vez, se descuelga con un libro escrito a todos los públicos, teoría, es muy relativo, que no está traducido en español, desgraciadamente, aunque cuando salió yo propuse que lo tradujeran, pero bueno, no me hicieron caso. Seguimos, ¿no? Este libro, Strange Tools, Art and Human Nature. Y luego, a continuación, pues ha sacado 2 libros más, ¿no? Aprendiendo a mirar, ¿no? El arte. Y el año pasado, en verano, sacó este otro libro, The Entanglement, el entrelazamiento, cómo el arte y la filosofía nos hacen de nosotros lo que somos. Es un libro, espero que lo traduzcan pronto, ¿bien? Porque es polémico, pero es muy interesante. ¿Cómo es que un tipo que se dedicaba a las cosas muy sesudas de las ciencias cognitivas empieza de repente a hablar de arte y de diseño y de cómo vemos las obras de arte y nos relacionamos con ellas, etc.? Hay una clave, que es que este hombre nació en Nueva York, vivió en Tribeca, barrio de artistas, porque su padre era un pintor de los años 60-70, un poco del post-expresionismo abstracto, pero un pintor, y su madre era bailarina. Entonces, por este lado de la familia, por su casa desfilaron la mayoría de los artistas conocidos de los años 60 y 70, ¿no? Y conoció, en fin, iba, por supuesto, a exposiciones de pequeño y a ver a su madre a espectáculos de danza contemporánea, ¿no? Y por tanto, de su vida familiar está ese contacto con las artes, pero que hasta pasados los 50 no hubo una reacción activa o teórica o filosófica sobre estos fenómenos, ¿no? De hecho, él tiene, aparte de la carrera así más, pues tiene para más públicos, que no empezó con el arte, sino que empezó con una crítica de las teorías de la mente que dominaron desde los años 50, recientemente. Este es un libro que sí que está traducido al español, Fuera de nuestras cabezas, ¿no? Que es una crítica radical del modelo cual desde nuestra cabeza, que consiste en fenómenos tales, mientras que él es partidario como en activista, porque es uno de los representantes actuales del enactivismo más conocidos, ¿no? Él es partidario de las 4 Es, que son la mente humana está
corporizada, embodied, en inglés, justo en inglés porque pierde toda la gracia, ¿no? En español no son 4 es. La mente está corporizada, embodied, ¿no? Y por tanto que el cerebro solo es una parte de algo mucho más complejo. Nuestra mano es como el cerebro. Además, la mente, entenderla expandido o extendido, ¿no? en el entorno del organismo. Nosotros, o sea, una ameba. En principio vale en general, para todos los seres vivos. Enacted, en español no tenemos el término, es acción en realidad, ¿no? Bueno, pues la mente enacted implica no solo procesos neurales, como o el viejo modelo, que en realidad va, por ejemplo, sería como un ordenador que en el activismo radicalmente eso. La mente humana es algo mucho más amplio. Nuestra cabeza es cuerpo en general y nuestra interacción con el entorno, ¿no? Y la mente está funcionando encajada en un entorno externo de esa relación. Bodied, expanded. Entonces, este enfoque él lo aplica al mundo del arte y prácticas estéticas en general. Las portadas de los... ¿Qué es lo que defiende? Porque cree que estas prácticas estéticas, yo las llamaría, habla de arte en general, diseño, pero su tesis es que la vida humana está estructurada por las múltiples actividades, hábitos que constituyen una forma de vida. Actividades como, por ejemplo, ¿no? Lavarse, desayunar, escuchar música, desplazarse, metro, dar una clase o una conferencia, cocinar, bailar, hacerse selfies, etc. Son todo hábitos que tenemos que nos organizan la vida. Cualquier vida humana está puesta de toda esta serie de hábitos, ¿no? Él sostiene que estos hábitos, estas prácticas que organizan nuestra vida, las llama actividades de primer orden, como actividades básicas. Pero él cree que en nuestra naturaleza eso cambian las formas de vida con el tiempo, o las cambiamos nuestras formas de vida a lo largo de nuestra existencia. Cambiamos porque somos diseñadores por naturaleza. Probablemente está él utilizando el término diseño, o diseñar o diseñador en un sentido amplio, ¿no? Que antes ya un momento me he referido a que la primera herramienta, ¿no? De una piedra para cascar nueces o cascar cráneo nosotros
todas estas actividades que tenemos, dado de un diseño en algún momento, diseño de manufacturas, de herramientas, de muebles, de la arquitectura, sea la cabaña o sea de rascacielos, de plantas, del vestido, etc. Nosotros, según Noé, somos diseñadores, si no, como lo hemos hecho por la sabana. Podemos modificar nuestros hábitos, por eso somos diseñadores así, en general. Entonces, para Noé hay actividades de segundo orden, es decir, que en algunos momentos una actividad que era un hábito, somos capaces de diferenciarnos de tener una actividad, él la llama estética también, que nos permite modificar creativamente esas actividades de segundo orden. Son, por ejemplo, el ejemplo que más es la coreografía. Todos, más o menos, bailar es una actividad de primer. Solo lo hacemos cuando hay una boda o, en fin, o de modo excepcional. De country o tiene unas normas. Pero ¿qué es la coreografía? ¿O qué es la creación en el ámbito de la danza? Eso es una actividad de segundo orden. El coreógrafo lo que hace es plantearse una reflexión sobre el movimiento corporal, sobre la relación entre el movimiento y la luz, música, y el proceso coreográfico lleva a la creación de un modo de bailar, danza, y luego pues, por los espectadores de un espectáculo pues, lo contemplan y muy probablemente, eso que han observado, eso que han contemplado, creación coreográfica, tiene un efecto luego sobre el baile. Un ejemplo, que pero no sé si recordaréis, que había una película de los años 70, pero La fiebre del sábado noche, famosa, en la que aparecía unas coreografías creadas específicamente para esa película, en la que el actor pues hacía. Pero ¿qué pasó? Es una creación coreográfica, ahora si queréis decirlo, porque bueno, esto sería otra discusión. Eso tuvo inmediatamente un efecto sobre cómo bailaba la gente en las discotecas en ese momento. Ha quedado integrado en nuestras formas de baile de primer orden, ¿no? Entonces, con este ejemplo vemos que hay una especie de retroalimentación, ¿no? El artista, por ejemplo, el coreógrafo, parte a lo mejor de formas de baile conocidas, ¿no? Actuales, y crea algo
distinto, algo nuevo, producto de una reflexión, de una investigación sobre tal. Y luego esa coreografía tiene un efecto sobre formas. Se producen los cambios, ¿no? En este bucle, en general, en todas las prácticas artísticas, sea en la danza, sea en las prácticas visuales, de la fotografía, del vídeo, del cine, etcétera, el dibujo también. Por tanto, las artes, como las artes visuales, la literatura, el diseño y todas las artes, son actividades de segundo orden, igual que la filosofía. La filosofía nos permite distanciarnos de nuestras formas de vida habitual, de los problemas que plantean las formas de vida actual, y la filosofía puede cambiar nuestros hábitos. Y yo añadiría también ahí, aunque él no lo... pero la gastronomía, digamos. Una cosa es comer, una cosa es nutrirse, ¿no? Alimentarse. Es práctica que hacemos todos los días, 3 veces al día, si podemos, ¿no? Pero luego la gastronomía es otra cosa, es una actividad de segundo orden, en el que, pues, si cocinamos algo porque hemos visto en YouTube o en TikTok alguien que cocinaba algo de una manera que no habíamos visto nunca, entonces intentamos aplicarlo nosotros, en fin, y introducimos una nueva manera de cocinar X, lo que sea, ¿no? O hemos ido a un restaurante de creativa y hemos experimentado ahí los sabores que no sabíamos que existían, ¿no? Y luego eso pues cambia a lo largo de vuestra vida. Habéis hecho una evolución en cómo nos alimentamos, qué comemos, etcétera, pues porque hemos conocido otras cocinas de otros mundos o preparaciones que un cocinero de vanguardia pues ha hecho, ¿no? En definitiva, el diseño, las artes o la filosofía, en tanto que son prácticas de segundo orden, reordenan las actividades de primer orden, sino que interrumpen, disturban y desorganizan, lo que permite después la reorganización, el planeamiento. Bueno, ¿qué hora tengo que terminar? Ya casi, ¿no? Decimos a veces que un diseño, una película, una canción pop, una novela o una experiencia gastronómica pueden cambiar aspectos de nuestra vida. Eso es una experiencia que, por supuesto que no siempre ocurre así, pero a veces ocurre. Todos podemos recordar pues, una película que vimos que salir del cine estábamos pensando en cosas que no hemos pensado nunca, ¿no? Y eso tiene un efecto luego sobre nuestra vida, ¿no? O en el ámbito de la gastronomía, como decía, ¿no? O realmente un diseño que hemos encontrado, pues cómo decoramos nuestra casa, o marcado que cambiemos la decoración de nuestra casa, por ejemplo. Es decir, eso ocurre y la explicación es que la experiencia del arte, artes o del diseño, disruptiva. De modo,
cuestiona nuestro, permite algunos aspectos. Y eso es un bucle, y Noé llama entrelazamiento. Hay un entrelazamiento entre las artes, así en general, que incluye el diseño que nos permiten ir rediseñando aspectos de nuestro continuamente. Y eso es lo que nos permite modificarnos, ¿no? Y esto es lo que permite que nos emancipemos de nuestros hábitos en un proceso pues, más o menos continuo a lo largo de la vida, ¿no? A este proceso de retroalimentación continuo entre las actividades de primer orden y las actividades de segundo orden. En sus libros pues hay dos ejemplos, ¿no? El que siempre tiene en primer lugar coreografía, pero también el diseño, ¿no? Traigo aquí un párrafo concretamente del diseño. Vuelvo a decir que la idea de su concepto del diseño no es muy profesional. Pero en cualquier caso, se refiere al diseño contemporáneo, ¿no? Distingue entre diseño distintos, pero que su tesis es que sin diseño, ¿no? Podríamos decir que es una reacción al diseño, intento de alterar sus certezas, poner en juego lo que éste mantiene constante. Pues de todo el arte a partir del diseño, a partir de nuestras vidas arraigadas y orientadas en la acción. Pero el arte también influye en la apariencia del diseño e incluso moldea la imagen, la comprensión de los diseñadores. Los diseñadores diseñan en un mundo que el arte abre. Sí, de la misma manera que el arte sin diseño, no hay diseño sin arte. El diseño, el arte y el diseño están, como he estado argumentando, entrelazados. Por eso a veces resulta imposible decidir, en el caso de una obra de diseño, si es arte o si es diseño. Por tanto, aquí vemos cómo utiliza el concepto de entrelazamiento que pero interesante, ¿no? Karen Barat y son dos pensadores que están contribuyendo a la creación de este concepto de entrelazamiento que quizá tenga un futuro importante, especialmente pero especialmente para nosotros, porque el mundo de la estética y la teoría de las prácticas estéticas a mí me parece que sigue demasiado pensar básico del sujeto y objeto, ¿no? Y por eso, bueno, como he dicho, no estoy seguro de que este concepto tenga un gran futuro, ¿no? Pero lo que sí veo es pues, que hay
teóricos que lo están utilizando. Son como indicios que me llevan a pensar que esta categoría de pensamiento tiene cierto futuro, aunque bueno, ya teoría del objeto, el concepto de entrelazamiento es básico. Bueno, toma de Karen Barat. Y Ian Hodder también tiene un libro, es un antropólogo, pero que hace una especie de historia del objeto basándose en el concepto de entrelazamiento. Bueno, todo esto está abierto. Yo solo quería llamar la atención. Podéis preguntar, bueno, ¿y todo esto para qué contado aquí? ¿Para qué sirve? ¿No? Bueno, pues yo lo que diría es que el objetivo de intentar pensar de otro modo, de pensar interactivamente y tener en cuenta la categoría de entrelazamiento como una categoría central, pues es una guía heurística. Es una guía heurística, quiere decir que es una guía para la reflexión, una idea al que perseguir como orientación del pensar, de la investigación y de la creación, ¿no? El tema, digamos, de esta jornada se relaciona con la cuestión de los futuros deseables, ¿no? Futuros deseables pues, son parte de los futuros posibles, pero no necesariamente de los futuros probables. Esto de cómo pensar, yo creo que es muy importante a la hora de plantearse qué futuros son posibles a la vez, ¿no? Y si uno se guía por estas ideas de pensar de otro modo y el entrelazamiento, no sé si podemos decir exactamente, yo no me atrevo a decir exactamente cómo hay que pensar. Espero que son intervinientes en el día de hoy ejemplos positivos de eso. Pero lo que sí puedo decir es que se ve muy bien aquí, pero como si uno se guía por estas ideas, al menos creo que podemos saber cómo no pensar. Un ejemplo bastante representativo, aunque bueno, desgraciadamente solo está en alemán, este volumen colectivo que Jörg Petermann y Belza publicaron hace 3 años, reivindicando el concepto de Imagineering, que surge de la fusión del concepto de ingeniería. Y es un concepto que inventó Walt Disney, el de los parques de Disney y de películas Disney para niños y no tan niños, pero que este concepto utilizado cómo se hace el futuro, cómo se crea el futuro. El futuro
es un ejemplo bastante claro del modo tradicional de ver el objeto. El tema que subyace al libro, que los que queremos que seamos mejor, etc., pues somos individuos que tenemos, parimos, construimos. Yo creo que ese es el enfoque precisamente que no debe ser, ¿no? El enfoque que debe ser es al menos la interacción, o mejor, la interacción con los demás y siendo muy consciente de las interdependencias y de que los individuos no somos ese sujeto dotado de imaginación del siglo XVIII. Por tanto, bueno, yo creo que, como siempre, es más fácil decir qué es lo que no queremos que explicar qué es realmente lo más fácil criticar las formas de pensar que son caducas que decir o explicar cómo realmente hay que pensar. Pero en cualquier caso, Karen Barat, Noé, nos dan pistas. Hay algunos otros antropólogos o filósofos que están en esta misma línea. Y, en fin, un nuevo modo de pensar es algo que todos. Pensar es algo colectivo, ¿no? Tenemos que alejarnos de todas las formas de individualismo que metía el modo clásico de pensar. Más o menos es lo que quería comentaros y gracias por